Hola, mi nombre es Karen Trupp y les voy a platicar un poco acerca de México y de Japón y cómo se beneficiaron o tuvieron repercusiones acerca de la guerra. Bueno, México fue un país el que se declaró neutral al inicio de la guerra, pero en 1942 Alemania hundió dos buques mexicanos petroleros, el cual el presidente en ese entonces, Manuel Ávila Camacho, dijo, bueno, hasta aquí, se acabó, ahora vamos a entrar a la guerra. Y bueno, ellos ahora ya nada más se enfocaban en vender y beneficiar a país como Estados Unidos, que es, bueno, nuestro vecino. Entonces, y bueno, Alemania, Gran Bretaña, bueno, a los países aliados. Entonces, ¿qué sucede aquí? Que México dice, bueno, vamos ahora a entrar a la guerra, manda unos soldados, porque prácticamente México no estaba capacitado para poder meterse directamente a la guerra, así que manda a entrenar a unos soldados mexicanos a Texas, los cuales se van a... Bueno, se hace un escuadrón que se llama el Escuadrón 201, el cual se va a liberar a las Filipinas de un ejército que invadía estas islas, un ejército japonés. Entonces ahí es cuando México directamente, ahora sí, se mete a la guerra y hace un muy buen trabajo en estas islas Filipinas. Después, no todo fue tan bonito, se acaba la guerra. México sí sufrió económicamente una devaluación del peso y una recesión. Entonces, las importaciones disminuyeron muchísimo y bueno, México se vio un poco afectado. En cuanto a Japón, después de la posguerra, Japón fue un país donde tuvo muchísimas consecuencias, que le costó el 42% de la riqueza nacional que tenían y un 44% de la capacidad de industria que tenían. Japón era una máquina, los cuales se fueron recuperando poco a poco. Por ejemplo, Alemania tuvo una ayuda de Estados Unidos y Japón no. O sea, Japón prácticamente se levantó solo de su hambruna, de su de todo lo que le había perjudicado la guerra. Pero, ¿qué pasa aquí? Que Japón se va recuperando poco a poco gracias a que Estados Unidos entra en una guerra con Corea y necesitan, por ser países asiáticos, por no estar en un país asiático y estar tan lejos de su país, necesita utensilios, necesita comida, necesita armamento. Y aquí es donde entra Japón de nuevo y gana 3.500 millones de dólares al venderle al ejército americano para esta guerra con Corea, y recuperarse. Entonces, Japón es un país que se recuperó excelentemente después de la posguerra y que fue un país que fue muy dañado por Estados Unidos. Pero poco a poco salieron adelante y se puede decir que hoy en día son una potencia mundial. Bueno, no se puede decir, es una potencia mundial. Entonces aquí ves cómo un país la supo hacer después de una catástrofe que se vivió en 1945, después de que acabara la guerra, la Segunda Guerra Mundial.